Buenas tardes. En esta oportunidad quisiera tratar el tema de la comercialización de energía y cómo se cobertura contra el precio spot. Mi nombre es Luis Espinosa, he sido viceministro de Energía y he trabajado 25 años en Oceanamín haciendo regulación de electricidad y gas. Bien, revisemos primero unos conceptos previos. ¿Cómo se producía o comercializaba la energía con las empresas monopólicas? En los sistemas monopólicos, tal como existía en el Perú antes de la Ley de Concesiones Eléctricas del año 93, los monopolios, los precios los fijaba la Comisión de Tarifas Eléctricas, porque eran monopolios integrados. Y la CTE regulaba las tarifas en función de costos. Y el generador producía y entregaba esa energía a los precios de la CTE. Las discrepancias contractuales, aún de los grandes servidores, los resolvía la CTE. Y no existían los costos marginales ni el mercado de spot. ¿Para qué? Si todo era una sola empresa. Las distribuidores regionales tenían el monopolio de los clientes y habría un impuesto, el decreto legislativo 163, que servía para subsidiar el crecimiento de la generación. Electroperú tenía el monopolio de la generación y decía lo que había que hacer. Eso era lo que teníamos antes de la ley de concesiones. Pero hoy, ¿cómo se comercializa la energía? Revisemos primero. Imaginemos un generador que tiene un costo variable CB. Inyecta su energía. Si no hay un sistema, como antiguamente, esto se entregaba al cliente. Entonces, cuando hay un sistema aislado, el generador entrega exactamente lo que los clientes le piden. Entonces, esto es lo que se llama un monopolio integrado, como existía antes. Pero hoy día, en sistemas eléctricos modernos, lo que produce un generador no es idéntico a lo que consumen los clientes, ¿ya? Entonces, no se despacha según contratos. Eso no existe. Entonces, si el generador no produce según sus contratos, entonces, ¿qué garantía tiene para ofrecer al sistema una operación eficiente y a la vez también sea eficiente para él? Bien, todo generador va a tener costos fijos y variables. Lo único que interesa al momento de operar son los costos variables, porque estos pueden ser evitados. Si un generador no opera, no incurre en costos variables y estaría dispuesto a comprar energía de otros generadores que están en el sistema porque su costo variable es menor. Por esta razón, los sistemas eléctricos solo reconocen costos variables o costos evitables. Si un sistema fuera 100% hidráulico o renovable, el precio spot sería cero, aún teniendo mucho costo fijo. Sería antieconómico hacer que las centrales hidráulicas compren energía del sistema a un costo mayor a cero. Entonces, ¿cómo comercializamos la energía? El mismo ejemplo. La central, el generador inyecta energía ahora a un mercado mayorista, manejado por el COES, donde se define un precio spot de esa operación. Ese precio spot le llamamos costo marginal. Y de ese mercado mayorista, el mismo generador retira energía para venderla al cliente a un precio de venta. Entonces, tenemos identificados costo variable, precio de venta y costo marginal, además de las energías que se inyecta y se retira. Entonces, el generador produce la EI, que es la inyectada, y sus clientes consumen ER, que es la retirada. Son diferentes por lo general. El despachador COES no opera el sistema según contratos, sino según costos variables. Ya que si el generador no produce, es porque otro produce más barato y el generador puede atender a su cliente a un menor costo de lo que él estaba dispuesto a asumir. Entonces, en la misma figura que teníamos, que el generador inyecta todo a un mercado y del mercado él retira para atender a su cliente, ¿cuál es la ecuación que uno tiene? ¿Qué es lo que realmente representa esto? Que el generador le cobra al cliente y él hace una especie de contrato financiero. Su contrato no es físico.
Ese es el gran problema que se tiene en la concepción, porque la energía va a venir del sistema. Él puede haber inyectado al sistema, pero aunque no inyecte, él tiene derecho a sacar energía del sistema. Entonces el generador le va a cobrar al cliente. No tiene que producir la energía si hay otro más barato. Por ello el costo marginal solo trabaja con costos variables, que son costos evitables. Un generador podría vender 100 gigawatts hora y no producir nada, y eso sería legal y económico. Entonces algunos generadores no quieren vender porque esperan que el costo marginal suba, y de repente nunca sube, pero esa es su percepción. Entonces, ¿qué pasa con un generador que sea adverso al riesgo de vender? El mismo ejemplo, el generador que inyecta su energía al mercado mayorista, administrado por el COE con un precio spot, costo marginal, no tiene clientes porque es adverso al riesgo de vender, solamente quiere venderlo al mayorista. ¿Okay? Tiene inyección, pero no tiene retiro. Entonces se dice que el generador vende al sistema al precio mayorista. El generador vende su energía al costo marginal, sus ingresos son por el costo marginal. Si el costo marginal está bajo o alto, es el riesgo que quiso asumir ese generador. Puede ser por toda su energía o una parte de su energía. Él lo asume. Esas son las reglas del juego. Entonces, pero vender al costo marginal es riesgoso y todo generador lo tiene que saber. En esta figura muestro la evolución del costo marginal en 27 años de aplicación de la ley. La curva punteada roja es el costo marginal y la línea azul es el precio regulado de energía por Osinermin. Además, en las flechas muestro, por ejemplo, la época en que Electroperú le compraba energía a Ventanilla y otras épocas actuales donde Electroperú le compra hidráulicas. ¿Ya? Lo que hay que entender es que él es libre de hacer este negocio. O sea, los generadores le pueden comprar a otro. ¿Ya? Porque a veces el generador quiere un precio estable o el cliente quiere un precio estable. Hay generadores que quieren precio movible. ¿Ya? Lo que tienen que entender que el costo marginal y el precio de barra no son iguales y son muy volátiles y diferentes. El precio regulado tiene un riesgo menor, mientras que el spot tiene un riesgo mayor. Si queremos comparar los riesgos, en esta gráfica pongo en el eje horizontal el riesgo medido como desviación estándar y en el eje vertical el precio de la energía. Hago notar que el precio de Osinermin tiene un precio medio de 34, ¿ya? Mientras que el precio spot que está a la derecha, o mercado mayorista, tiene un precio de 36 en promedio. Pero eso no nos dice solamente la figura, nos dice que el precio regulado tiene una desviación estándar del 20%, mientras el spot tiene 100%. 100% quiere decir muy volátil. Por esa razón, no les gusta ese precio. Y el petróleo que está al medio tiene un riesgo del 60%. Imagínense un precio spot más volátil que el petróleo. Entonces, por el riesgo elevado del spot, los inversionistas adversos al riesgo prefieren los contratos. Contratos con precio fijo. Aún el precio regulado es mejor que el spot. Entonces, ¿cómo mitigar el riesgo comercial? ¿No? Que habíamos visto de entregar la energía, comercializar en el spot. ¿Cómo mitigo este problema si me preocuparía el marginal y no lo puedo identificar? Ya. Entendamos que para conseguir clientes hay que bajar el precio de venta. Si hay mucha oferta, hay que bajar el precio de venta. Si no, otro se lleva al cliente. Los clientes no le pertenecen a nadie. Entonces, en el COES el generador tiene inyecciones y retiros. La diferencia multiplicado por el costo marginal se llama transferencia de energía. Es lo que el sistema te debe. En teoría puede ser positivo o negativo. Entonces el beneficio económico es la suma de la transferencia más el ingreso por vender al precio de venta,
que es energía retirada por el precio de venta, menos el costo variable que he obtenido, la energía que produje por el costo variable. Esa es mi economía. Entonces va a depender en la parte verde de la transferencia. Ese es el riesgo que uno tiene. Entonces, ¿cómo minimizo el riesgo? Sencillo. Producir más de lo que retiras. Esa es una forma. ¿Ya? Pero, ¿cómo maximizo mi ganancia? Igualando. Si lo que inyecto es igual a lo que retiro. Entonces, se vende lo que se produce, se dice. Yo puedo buscar los contratos para igualar mi venta. Entonces, ahí el beneficio económico va a ser solamente la diferencia entre lo que me pagó el cliente menos mi costo variable por la energía que produje. No importa el costo marginal. Ese es el secreto. Entonces, no se dejen engañar. El costo marginal no interesa si uno cierra esta ecuación así. Entonces, por ejemplo, un generador hidráulico tiene una ventaja enorme. Su costo variable es 0 y despacha primero. Por tanto, él sabe qué energía va a producir. Pero un generador térmico no sabe cuánto va a producir porque el hidráulico lo desplaza y no sabe si la demanda va a crecer. Por eso es que pelea el despacho. Si entra mucha hidráulica, va a desplazar a las térmicas y le va a dejar menos tamaño para producir y se van a pelear más. Y en esa pelea de las térmicas van a bajar el precio marginal. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia comercial? Como lo hemos visto en esta economía, ¿no? Donde tengo yo que la transferencia de energía es lo que inyecté menos lo que retiré multiplicado por el costo marginal o precio spot. Tratar de igualar la inyección con el retiro, o sea, vender lo que produces. ¿Ya? Eso implica buscar contratos. ¿Qué pasa si hay abundancia de generación? Muchos pelearán los clientes y eso bajará el precio de venta al cliente. Y habrán generadores que no tendrán clientes. Entonces se contentarán con el precio spot. ¿Y qué sucede si tenemos centrales con mucho costo fijo? Esta es una fotografía de lo que hoy tenemos. Hay casi 12.000 megavatios instalado y la demanda es 7.000. Pero visto por energía es como que mi demanda fuera 5.950. O sea, pero ¿cuál es el problema? Las hidráulicas despachan primero. Y cuando despachan las hidráulicas le quitan energía a las térmicas, le dejan menos. Por lo tanto van a fretar el precio spot. Por ejemplo, yo tengo acá que lo único que tengo 3.118 megavatios de ciclos combinados con gas de camisea y solamente pueden operar 1.817, o sea, el 58%. Entonces, y ahí tengo las centrales, Engie, Calpa, Enel, Fénix, Termochilca. La pregunta es, ¿y cómo hago para elegir a una de ellas? Todas tienen take or pay, ship or pay. Todos son ciclos combinados, todos son eficientes. ¿Cómo las elijo? Entonces, en un mercado, déjalos que declaren su costo variable. La más barata va primero, que asuman el riesgo. Si todos declaran 0, por eficiencia térmica, con menos emisión de CO2. Ok. Entonces, lo que se dice es, este problema se llama la abundancia de generación, o otros le dicen sobreoferta. Yo prefiero decirle abundancia, porque cuando uno asocia abundancia sabe que el precio es hacia abajo. Entonces, ¿quién va a operar primero? Todos tienen costos fijos por la compra del gas. Sería indistinto para todos si el precio spot es igual a 0. Porque todos ya pagaron su energía y no tendrían que pagar por energía sacada del sistema. Por eso es que es ilógico decir de que si el costo marginal está en 0 es malo. Eso está mal. O sea, no saben lo que está pasando. Parece que no conocen un criterio económico. Si todo es fijo. Porque acá se trabaja con costos evitables. Si yo ya pagué el gas, el combustible, el transporte, ya no lo puedo evitar. No es que yo lo haya firmado el contrato así. La regulación me lo ha impuesto. Entonces,
Lo mismo sería si la demanda fuera 5.000 megavatios y tendríamos puras hidros y renovables. Serían las últimas en operar. El costo marginal sería cero. Entonces, en resumen, en época de abundancia, el marginal o precio spot se va a reducir. Habrá guerra de precios de venta a clientes. Los clientes ganan, los generadores pierden. Habrá generadores que no consiguieron clientes porque no estuvieron de acuerdo en bajar el precio de venta. Entonces tendrán que vender al precio spot, que es un precio peor. Pero el generador que vende al spot querrá que de alguna manera el precio spot suba. Y para ello hará presión y tratará de convencer a todos que los precios spot no están bien, que deben subir para beneficiar a todos. Pero he demostrado que sin importar el valor del precio spot, el generador se cobertura con el precio de venta al cliente. Muchas gracias.